Ayer, Joe Rogan publicó su entrevista con Avi Lobo, y el momento no podría ser más oportuno. Hoy es 29 de octubre de 2025, y ahora mismo, en este preciso instante, 3 Atlas está realizando su aproximación más cercana al Sol, el perihelio, el momento que estábamos esperando. Y en esa conversación, enterrado entre discusiones sobre la paradoja de Fermi y novelas de Arthur C. Clarke, Avi expuso detalles sobre 3 Atlas que la mayoría de la gente podría haber pasado por alto. Detalles que revelan cuán extraño es realmente este objeto, porque cuando escuchas atentamente lo que realmente está diciendo sobre la contracola, las emisiones de níquel, la forma esférica, te das cuenta de que la comunidad científica ha estado lidiando con algo genuinamente anómalo durante meses, algo que no encaja en nuestros modelos, algo que desafía nuestras suposiciones sobre cómo deberían ser los objetos interestelares. Si estás encontrando valor en este profundo análisis, dale un suave toque al botón de me gusta y suscríbete para mantenerte actualizado. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Qué hora es allí? ¿Y cuál crees que es la anomalía más convincente sobre 3I Atlas? Si esta historia les importa, si desean mantenerse informados sobre lo que realmente está sucediendo ahí arriba, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Ambas acciones ayudan más de lo que imagina. Gracias por todo tu apoyo. Permítanme transportarlos a julio y agosto de este año, cuando astrónomos de todo el mundo observaban a 3 IATS aproximarse a nuestro sistema solar. Estaban tomando imágenes, realizando análisis espectroscópicos, haciendo todo lo que hacen los científicos cuando un objeto interestelar masivo entra en nuestro vecindario cósmico. Y fue entonces cuando lo vieron. Algo que no debería existir. Algo que viola los principios básicos de la física tal como los entendemos. 3 Atlas tenía una contracola. Ahora, antes de que tu mente se nuble pensando que esto es solo jerga técnica, permíteme explicar por qué esto es absolutamente alucinante. Cuando un cometa se acerca al Sol, se calienta. El hielo se convierte en gas. Las partículas de polvo se liberan. Y aquí está la parte crítica. Esas partículas de polvo, típicamente de aproximadamente medio micrómetro de tamaño, aproximadamente la longitud de onda de la luz visible, dispersan la luz solar de manera increíblemente efectiva. El Sol no es solo una gran bola de luz, es una máquina de viento cósmico que empuja constantemente hacia afuera con presión de radiación. Cuando esas partículas de polvo son golpeadas por la luz solar, son empujadas lejos del Sol, siempre lejos. Esto no es una teoría, es un hecho observado. Cada cometa que hemos estudiado, estamos hablando de cientos de ellos, muestra exactamente el mismo comportamiento. El polvo queda detrás del cometa, lejos del Sol, creando esa cola clásica que todo el mundo asocia con los cometas. Pero 3 Atlas hizo lo contrario. Durante julio y agosto, a medida que se acercaba al Sol, el material fluía hacia el Sol, no hacia afuera, sino hacia el Sol, como ver un video de una cascada fluyendo hacia arriba, como ver humo flotar hacia abajo en lugar de hacia arriba. Es el tipo de cosa que te hace cuestionar si estás mirando los datos correctamente, si hay algún error en el procesamiento de imágenes, si tu telescopio está roto. Pero no estaba roto. Múltiples observatorios lo confirmaron. La contracola era real. Avi no lo sensacionalizó. Lo afirmó como un hecho, con naturalidad, casi con demasiada ligereza. Pero podías escuchar en su voz, si escuchabas atentamente, que esta es la cosa que lo mantiene despierto por la noche. Porque cuando Joe le preguntó al respecto, cuando Joe insistió en si esto podría ser simplemente un fenómeno natural, Avi no dio la excusa científica habitual. No dijo, bueno, necesitamos más datos. Dijo, esto es muy inusual. Piensa en lo que esto significa por un momento. Imagina que estás conduciendo por la autopista y ves un coche conduciendo marcha atrás a 70 mph. No solo rodando hacia atrás, sino acelerando activamente en reversa, el motor encendido, yendo en la dirección equivocada. Tu primer pensamiento no sería, oh, tal vez la transmisión está fallando. Tu primer pensamiento sería que algo fundamentalmente diferente está sucediendo aquí.
O el conductor lo está haciendo intencionalmente, o las leyes de la física en ese lugar han cambiado de alguna manera. No hay un punto intermedio. La contracola de 3 Atlas es ese coche. Ahora, la explicación convencional, la que permite a los científicos dormir por la noche, es que tal vez hay alguna peculiaridad de geometría. Tal vez estamos viendo el objeto desde un ángulo extraño. Tal vez hay alguna ilusión óptica ocurriendo. Tal vez el polvo se libera en ráfagas y estamos viendo alguna interacción compleja de diferentes tamaños de partículas, presión de radiación y mecánica orbital. Y sí, tal vez. Pero aquí está lo que Avi señaló y lo que hace que esta explicación se desmorone bajo escrutinio. Si esto fuera solo geometría, si solo fuera el ángulo de visión, lo veríamos todo el tiempo. Hemos observado cientos de cometas desde todos los ángulos posibles. Hemos enviado naves espaciales a cometas. Los hemos analizado de cerca. Ni una vez. Nunca hemos visto una contracola que persista durante meses. Pero esperen, la cosa se pone más extraña. En septiembre, algo cambió. La contracola desapareció, o mejor dicho, se revirtió. 3i Atlas de repente comenzó a comportarse normalmente, desarrollando una cola regular apuntando lejos del Sol, como un buen cometa debería hacerlo. Excepto, y Albi enfatizó esto en la entrevista, incluso esa cola normal es rara. Es demasiado pequeña. Mucho, muy pequeña. Otros cometas a distancias similares del Sol con brillo similar. Tienen colas masivas que se extienden millones de kilómetros. 3 Atlas apenas tiene cola. Entonces, déjame aclarar. Durante 2 meses, comportamiento imposible. Luego, de repente, comportamiento normal, pero no lo suficientemente normal. Así no funciona la naturaleza. La naturaleza es consistente. La física es consistente. Si eres un trozo de hielo y roca dando tumbos por el espacio, no puedes elegir cuándo seguir las leyes de la física y cuándo romperlas, a menos que no seas solo un trozo de hielo y roca. Joe Rogan, para su crédito, captó esto. Se resistió. Dijo, mira, tal vez esto es solo natural. Tal vez no entendemos los cometas tan bien como creemos. Y la respuesta de Avi fue fascinante. No estuvo en desacuerdo. Dijo, sí, podría ser natural. Necesitamos averiguar por qué es tan inusual. Pero luego pasó a algo que creo que la mayoría de la gente que escuchó ese podcast se perdió. Habló sobre cómo hemos observado cientos de cometas, pero solo 2 objetos interestelares confirmados. Oumuamua y Borisov, y ahora 3 Atlas, que son 3. 3 puntos de datos. Eso es todo lo que tenemos para objetos que vienen de fuera de nuestro sistema solar. Y 2 de ellos, Oumuamua y 3IAL, son extremadamente anómalos con su aceleración sin desgasificación visible, su extraña forma alargada, su movimiento de rotación y ahora 3A Atlas, con su contracola, sus emisiones de níquel, su forma casi esférica. Solo Boris parecía normal. 1 de cada 3. Si te dijera que 1 de cada 3 coches que ves en la autopista va marcha atrás, ¿concluirías que nuestra comprensión de los coches es errónea? ¿O concluirías que algo muy diferente está sucediendo con esos vehículos en particular? El misterio de la contracola no se trata solo de partículas de polvo que fluyen en la dirección equivocada. Se trata de lo que eso implica, porque en realidad solo hay unas pocas posibilidades aquí y ninguna de ellas es cómoda. Posibilidad 1. Nuestra comprensión de la presión de radiación y el comportamiento de los cometas es fundamentalmente errónea. Décadas de ciencia planetaria, miles de observaciones. Todo ello, de alguna manera, se pierde un principio básico que parece poco probable. Posibilidad 2. 3 Atlas tiene una composición exótica que nunca antes hemos encontrado. Algo que interactúa con la luz solar de maneras que nunca hemos visto. Eso es posible. Pero entonces, tenemos que preguntar, ¿por qué los objetos interestelares tendrían composiciones tan exóticas? ¿De qué están hechos que nuestros cometas locales no lo están? Posibilidad 3, y esta es la que Avi rodea sin decirla directamente. El comportamiento no es pasivo, es activo. Desgasificación activa, maniobra activa, control activo. Ahora, no estoy diciendo que 3i Atlas sea una nave espacial. Estoy diciendo que los datos, las observaciones reales,
La contracola que existió durante 2 meses y luego desapareció. Esos datos son más consistentes con procesos activos que pasivos. Y eso debería preocuparnos o emocionarnos, o ambas cosas. Avi mencionó en la entrevista que no tenemos una imagen resuelta de 3 Atlas. No podemos ver su estructura real. Todo lo que tenemos es luz solar reflejada, y lo que podemos inferir de cómo esa luz cambia con el tiempo. Pero incluso sin una imagen, incluso sin ver el objeto directamente, la curva de luz nos dice algo profundo. 3 Atlas rota cada 16 horas. Lo sabemos, podemos medirlo. Y a medida que rota, si tuviera la forma de un cometa típico, alargado, irregular, con forma de patata, veríamos cambios significativos en el brillo, más superficie apuntándonos, más brillante, menos superficie, más tenue. Pero eso no es lo que vemos. Vemos muy poca variabilidad. El brillo se mantiene casi constante durante la rotación, lo que significa, y esto es crítico, que 3AT es casi esférico, no perfectamente esférico. Hay ligeras variaciones, pero lo suficientemente cerca como para que la rotación apenas afecte la luz reflejada. Los cometas no son esferas, los asteroides no son esferas. Los cuerpos pequeños en el espacio son golpeados por impactos, tienen formas irregulares, tumban caóticamente. Los únicos objetos en el espacio que son naturalmente esféricos son lo suficientemente grandes como para que su propia gravedad los atraiga a una esfera. Y 3 Atlas es grande, del tamaño de Manhattan, pero no es tan grande. No debería ser esférico, pero lo es. A menos que haya sido fabricado así. Ahí lo dije. El pensamiento que todos tienen, pero que la mayoría de los científicos se niegan a expresar. ¿Y si 3 Sigma Atlas fue diseñado? ¿Y si esa contracola no fuera una violación de la física, sino evidencia de un sistema de propulsión que no entendemos? ¿Y si el cambio de contracola a cola normal en septiembre no fuera una transición natural, sino un cambio en el modo operativo? Avi no dijo nada de esto directamente en la entrevista. Es demasiado cuidadoso para eso, pero expuso todas las piezas, nos dio los datos, nos mostró las anomalías, y luego dijo algo que creo que es la clave para entender todo su enfoque de este tema. Habló de la apuesta de Pascal. Blaise Pascal, el matemático y filósofo del siglo XVII, hizo un argumento sobre Dios. Dijo, mira, tal vez Dios existe, tal vez Dios no existe. La probabilidad puede ser pequeña, pero las implicaciones de que Dios exista son tan enormes, infinitas incluso, que debemos tomar la posibilidad en serio. Debemos actuar como si pudiera ser verdad, porque el costo de equivocarse, el costo de descartarlo, y luego descubrir que es real, ese costo es infinito. Avi aplica la misma lógica a 3AT. Tal vez sea solo una roca, tal vez sea solo un cometa extraño con una composición inusual y patrones de desgasificación extraños. La probabilidad de que sea tecnología alienígena puede ser pequeña, pero las implicaciones son tan enormes que debemos investigarlo seriamente. Debemos recopilar cada dato que podamos. No debemos descartar anomalías solo porque nos incomodan. Y aquí es donde la entrevista se pone realmente interesante, porque Avi comienza a hablar sobre las agencias de inteligencia. Menciona el 7 de octubre, el fracaso de la inteligencia israelí. Cómo tenían la teoría de que Hamás no haría nada. Cómo recibieron datos que sugerían lo contrario. Cómo descartaron esos datos porque contradecían su teoría. Y cómo ese descarte llevó a consecuencias catastróficas. El paralelo es obvio. La comunidad científica tiene una teoría. Los objetos interestelares son rocas, son cometas, son naturales. Cualquier dato que sugiera lo contrario se descarta. No porque los datos sean malos, sino porque contradicen la teoría. Y Avi está diciendo, miren lo que sucede cuando hacen eso en escenarios de alto riesgo. La gente muere, las civilizaciones caen. ¿Estamos cometiendo el mismo error con 3 Atlas? Hoy, 29 de octubre, 3I Atlas está en su perihelio, la aproximación más cercana al Sol. Lo que sea que vaya a suceder, los datos que vayamos a obtener, está sucediendo ahora mismo. El misterio de la contracola, la física imposible de material fluyendo hacia el Sol durante 2 meses, eso no está resuelto, eso no está explicado. Y mientras observamos a este objeto hacer su pasada más cercana,
Mientras los telescopios de todo el mundo apuntan a este visitante del tamaño de Manhattan, del espacio interestelar, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Estamos observando un cometa o estamos observando algo mucho más significativo haciéndose pasar por un cometa? A la contracola no le importa lo que creamos. Existió. Múltiples observatorios la confirmaron y luego se detuvo. No gradualmente, no con alguna transición suave que sugiriera procesos naturales. Simplemente se detuvo. Y eso, más que nada, dijo Avi en esa entrevista de 3 horas, es lo que me mantiene despierto por la noche. Porque la naturaleza no tiene un interruptor de encendido, apagado, pero la tecnología sí. La conspiración cósmica. Cuando los científicos intentaron silenciar la verdad, en el momento en que Avi comenzó a cuestionar el contenido de agua de 3-ATLAS, comenzaron los ataques. No desacuerdos sutiles, no debates académicos educados, sino ataques. Y lo que sucedió después revela algo más oscuro sobre cómo funciona realmente la ciencia, cuando las apuestas son lo suficientemente altas, cuando las implicaciones se vuelven demasiado incómodas, cuando los datos amenazan con anular décadas de narrativas cuidadosamente construidas. Joe Rogan sacó esto a relucir al principio de la entrevista, y la respuesta de Avi fue reveladora. Mencionó casi casualmente que algunas personas lo acusaron de inventar 3-Atlas para desviar la atención de los archivos de Epstein. Deja que eso cale un momento. Un profesor de Harvard, uno de los astrofísicos más consumados de nuestra generación, fue acusado de fabricar de alguna manera un objeto del tamaño de Manhattan en el espacio visible para cualquiera con un telescopio, para crear una distracción mediática. El absurdo es impresionante, pero te dice todo lo que necesitas saber sobre la desesperación de sus críticos. Cuando no puedes atacar los datos, atacas a la persona. Cuando no puedes refutar las observaciones, cuestionas las motivaciones. Esto no es ciencia, esto es política. Y le ha estado sucediendo a Avi durante años, desde que se atrevió a sugerir que Oumuamua podría ser artificial. Pero la controversia del agua, ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque esto no se trata de especulación, se trata de datos duros. Múltiples equipos se apresuraron a publicar artículos afirmando que habían detectado cantidades significativas de agua en 3A. Salieron comunicados de prensa. Los titulares proclamaron que el misterioso cometa era solo un visitante helado normal después de todo. Caso cerrado. Todos pueden irse a casa, excepto que Avi miró sus artículos. Realmente leyó los datos y dijo, no, esto no está bien. Un equipo tenía márgenes de error tan grandes que su detección era esencialmente insignificante. Imagina a alguien diciéndote que midió la altura de un edificio y su medida es de 100 pies, más o menos 200 pies. Eso no te dice nada. Eso es ruido enmascarado como datos. Pero lo publicaron de todos modos. Obtuvieron su comunicado de prensa. Tuvieron su momento de fama. Y cuando Avi señaló que la calidad de los datos era insuficiente, fue atacado por ser demasiado crítico, por ser un contrarian, por exigir estándares imposibles. Otro equipo adoptó un enfoque diferente. Hicieron suposiciones. Supusieron que cierta cantidad de polvo estaba bloqueando la luz ultravioleta. Basándose en esa suposición, calcularon hacia atrás para inferir el contenido de agua. Y obtuvieron un número grande, mucha agua. Suficiente agua para decir, ven, es solo un cometa, nada inusual aquí. Pero aquí está el problema con las suposiciones. Si tu suposición es incorrecta, todo lo que sigue es incorrecto. Y Avi dijo, no creo que tu suposición sea correcta. Muéstrame el polvo. ¿Dónde está la evidencia de todo este polvo que asumes que existe? La comunidad científica no apreció esa pregunta. Avi mencionó en la entrevista que fue atacado por su escepticismo, no por el público, no por teóricos de la conspiración, sino por otros científicos, sus colegas, personas que deberían saberlo mejor, personas que afirman valorar el escepticismo y el análisis riguroso. Lo atacaron por hacer exactamente lo que se supone que deben hacer los científicos: cuestionar suposiciones, exigir evidencia, negarse a aceptar conclusiones que no coinciden con los datos. Y entonces el telescopio Webb miró a 3. El telescopio espacial James Webb
el observatorio infrarrojo más avanzado jamás construido, dirigió sus instrumentos hacia este misterioso visitante y midió su composición directamente, sin suposiciones, sin márgenes de error mayores que la propia medida. Análisis espectroscópico directo. ¿Y qué encontró Webb? 4% de agua en masa. 4%, no el contenido masivo de agua que afirmaron los otros equipos. No es suficiente para explicar la actividad observada mediante la simple sublimación de hielo. 4%. Avi tenía razón. Los equipos que se apresuraron a publicar estaban equivocados. Los comunicados de prensa estaban equivocados. Los titulares estaban equivocados. Y lo que es más importante, la narrativa que estaban tratando de construir, la historia reconfortante de que 3I Atlas es solo un cometa normal. Esa narrativa se derrumbó. Pero aquí está lo que hace esto verdaderamente perturbador. Cuando Webb publicó esos resultados, cuando Avi fue vindicado, ¿emitieron esos equipos correcciones? ¿Reconocieron su error? ¿Las revistas que publicaron sus artículos publicaron retractaciones? Silencio total. La comunidad científica simplemente siguió adelante, fingiendo que todo el episodio embarazoso nunca sucedió. Y Avi, la persona que fue atacada por tener razón, todavía es tratado como un extraño, el alborotador, el que hace preguntas incómodas. Así no es como se supone que funciona la ciencia. La ciencia se supone que es autocorrectiva. Cuando nuevos datos contradicen conclusiones antiguas, se actualizan las conclusiones, se admite el error, se aprende. Pero cuando el error amenaza una creencia profundamente arraigada, cuando admitir que uno está equivocado, significa abrir la puerta a posibilidades que le resultan aterradoras. De repente, las reglas cambian. De repente, es más importante mantener el consenso que seguir los datos. El hallazgo del 4% de agua es devastador para la hipótesis del cometa normal. Porque si 3A Atlas tiene solo un 4% de agua, ¿qué es el 96% restante? Roca, metal, algo completamente diferente. Y lo que es más importante, si está compuesto mayoritariamente de material no acuoso, ¿cómo está produciendo alguna desgasificación? El hielo de agua es lo que impulsa la actividad de los cometas. Eso es Cometa 101. Calienta el hielo, se convierte en gas. El gas se expande, crea presión, empuja el polvo, crea la coma y la cola. Ese es el mecanismo. Pero si solo tienes un 4% de agua, no puedes producir el nivel de actividad que estamos viendo. Las matemáticas no cuadran a menos que algo más esté impulsando la desgasificación, a menos que haya otro mecanismo que no entendamos, a menos que la actividad no sea sublimación pasiva, sino expulsión activa. Avi no lo explicó explícitamente en la entrevista, pero la implicación cuelga allí como humo. Y creo que por eso, la comunidad científica reaccionó con tanta saña a su escepticismo sobre las afirmaciones del agua. Porque si esas afirmaciones fueran ciertas, si 3 Atlas estuviera lleno de hielo de agua, entonces todo podría explicarse normalmente. Sería extraño, seguro, pero en última instancia comprensible dentro de nuestro marco existente. Pero si el contenido de agua es bajo, si Webb tiene razón, y esos artículos apresurados estaban equivocados, entonces estamos en territorio inexplorado. Entonces tenemos que considerar explicaciones que hacen que la gente se sienta muy incómoda. Joe presionó a Avi sobre esto durante la entrevista. Preguntó, ¿todavía podría ser natural? ¿Podría haber alguna explicación que nos estemos perdiendo? Y la respuesta de Avi fue perfecta. Dijo, sí, podría ser natural. Necesitamos averiguar por qué es tan inusual. No necesitamos demostrar que es alienígena. No necesitamos defender nuestra teoría. Necesitamos averiguar por qué es inusual. Ese es el enfoque científico. Comienza con las anomalías. Investígalas honestamente. Sigue a donde lleven los datos. Pero eso no es lo que sucedió con la controversia del agua. Lo que sucedió fue lo contrario. Comienza con la conclusión que deseas. Cometa igual a normal. Luego retrocede para encontrar datos que apoyen esa conclusión. Ignora los datos que la contradicen. Ataca a cualquiera que cuestione tus métodos. Mantén la narrativa a toda costa. Sin embargo, hay otra capa en esta conspiración. Y Avi insinuó algo al respecto cuando habló de lo visible que es 3 Atlas.
Dijo que puedes comprar un telescopio de medio metro en línea y verlo tú mismo desde cualquier parte de la Tierra. No está oculto, no es un secreto. Cualquiera con equipo básico puede observar este objeto y verificar los datos, lo que hace que la acusación de que lo inventó sea particularmente absurda, pero también hace que la reticencia de la comunidad científica a investigar adecuadamente sea aún más preocupante, porque si se tratara de algún objeto tenue y distante que solo unos pocos observatorios pudieran ver, podrías entender cierta vacilación. Quizás los datos no son claros, quizás necesitamos mejores instrumentos, pero Tracy Atlas es brillante, es accesible, podemos estudiarlo en detalle, podemos responder estas preguntas de manera definitiva. Lo único que nos detiene es la fuerza de voluntad, o más bien, la falta de ella, el miedo a lo que podríamos encontrar. Avi mencionó que no se ha asignado financiación federal para la búsqueda de firmas tecnológicas en el espacio. Cero. Mientras tanto, se están gastando más de 10.000 millones en la búsqueda de biofirmas microbianas en exoplanetas. Piensa en esa proporción, 10.000 millones frente a cero para buscar microbios en comparación con la búsqueda de tecnología. A pesar de que la tecnología sería mucho más fácil de detectar, a pesar de que las implicaciones de encontrar tecnología serían mucho más profundas, a pesar de que sabemos con certeza que existen civilizaciones tecnológicas, nosotros somos una. Mientras que la vida microbiana podría no existir en ningún otro lugar, esta no es una decisión científica, es una decisión ideológica. El establishment científico ha decidido, consciente o inconscientemente, que la búsqueda de tecnología alienígena no es respetable. Es para chiflados y teóricos de la conspiración. Los científicos de verdad buscan microbios. Los científicos de verdad estudian las atmósferas de exoplanetas, buscando oxígeno y metano. Los científicos de verdad no pierden el tiempo en fantasías de hombrecitos verdes. Excepto que Avi Loeb es un científico de verdad, uno de los astrofísicos más citados que existen, expresidente del Departamento de Astronomía de Harvard. No es exactamente una figura marginal, y él dice, miren este objeto, miren los datos, algo extraño está sucediendo. Y en lugar de investigar, en lugar de asignar recursos para obtener mejores observaciones, la respuesta ha sido marginarlo, atacar su credibilidad, acusarlo de buscar atención o de inventar conspiraciones. La controversia del agua cristaliza todo esto a la perfección. Malos datos publicados y promovidos porque apoyan la narrativa preferida. Buen escepticismo atacado porque amenaza esa narrativa. La vindicación ignorada porque reconocerla significaría admitir el error. Y, a través de todo esto, el objeto en sí continúa su viaje, indiferente a nuestras políticas académicas y envidias profesionales. Joe Rogan le preguntó a Avi cuántos cometas hemos observado, tratando de establecer una base de comparación. Avi dijo cientos de cometas, todos comportándose según patrones predecibles, todos encajando en nuestros modelos, todos explicables a través de la física y química estándar. Pero Tracy Atlas no encaja, rompe múltiples patrones simultáneamente. Bajo contenido de agua, comportamiento de anticola, forma casi esférica, emisiones de níquel. Cada anomalía individualmente podría ser desestimable. Las coincidencias ocurren. La naturaleza es compleja. Pero cuando las apilas juntas, cuando ves múltiples cosas imposibles en el mismo objeto, en algún momento tienes que dejar de llamarlas coincidencias y empezar a preguntar qué significan. El método científico se supone que es nuestra herramienta para encontrar la verdad. Observas, formulas una hipótesis, pruebas, revisas según nuevos datos. Es iterativo, es humilde, asume que no sabemos todo y que podríamos estar equivocados en cualquier cosa. Pero en algún momento, para temas que tocan preguntas existenciales sobre el lugar de la humanidad en el cosmos, el método se corrompió. La observación todavía ocurre, pero la formación de hipótesis se volvió restringida. Solo ciertas hipótesis son aceptables. Solo ciertas conclusiones están permitidas. Prueba lo que quieras siempre y cuando tu prueba confirme lo que ya creemos. Y cualquiera que salga de esas restricciones, cualquiera que siga los datos a un territorio prohibido, es etiquetado como contrarian,
buscador de atención, pseudocientífico. Las etiquetas están diseñadas para aislar, para marginar, para enviar un mensaje a otros científicos. Mantente en línea. No hagas preguntas incómodas. No amenaces el consenso. Tu carrera depende de ello. Avi Loeb tiene plaza fija en Harvard. Ya ha ganado premios, publicado artículos, formado estudiantes. Su carrera está asegurada, lo que significa que puede permitirse hacer preguntas incómodas. Puede permitirse seguir los datos a donde quiera que conduzcan. Pero la mayoría de los científicos no están en esa posición. La mayoría de los científicos necesitan subvenciones, necesitan publicaciones en revistas prestigiosas, necesitan la aprobación de sus pares y por lo tanto se autocensuran. Ven anomalías, pero no las mencionan. Notan inconsistencias, pero no las investigan. Van a lo seguro. La controversia del agua no es realmente sobre el agua. Se trata de control. Se trata de quién decide qué preguntas vale la pena hacer y qué respuestas son aceptables. Y ahora mismo, el establishment científico ha decidido que Tracy Atlas debe ser un cometa. Debe ser natural. No debe desafiar nuestra comprensión de ninguna manera fundamental. Los datos se pueden manipular. Las observaciones se pueden explicar. Las anomalías se pueden ignorar siempre y cuando la conclusión siga siendo cómoda. Pero la comodidad no es verdad. Y un 4% de agua confirmado por el telescopio más avanzado que la humanidad jamás haya construido. Eso no es cómodo. Eso es un problema. Un problema que no desaparecerá solo porque nos neguemos a mirarlo directamente. El visitante del tamaño de Manhattan, un monstruo en nuestro patio cósmico. Cuando Avi dijo, Tracy Atlas tiene el tamaño de la isla de Manhattan, no estaba siendo poético, estaba siendo preciso. Y si alguna vez has estado en Manhattan, has mirado hacia esos imponentes edificios, has caminado por esas calles abarrotadas, has sentido la pura densidad y escala de esa isla, entonces entiendes con qué estamos lidiando. Esto no es una pequeña roca cayendo por el espacio. Esto no es un peñasco. Es un objeto tan masivo, tan sustancial, que compararlo con una de las islas más famosas de la Tierra es la única manera de transmitir su verdadera naturaleza. Manhattan tiene 21 kilómetros de largo y 3,7 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Esos son aproximadamente 35 kilómetros cuadrados de superficie repletos de rascacielos, millones de personas, infraestructura, historia, cultura. Ahora imagina toda esa isla arrancada de la Tierra, lanzada al espacio y lanzada hacia nuestro Sol desde las profundidades del espacio interestelar. Eso es lo que estamos observando. Eso es lo que hizo su máximo acercamiento hoy. La escala importa por varias razones. Primero, hace que Tracy Atlas sea imposible de falsificar. Esa fue la respuesta de Avi a la absurda acusación de que de alguna manera inventó este objeto. Dijo, si pudiera poner un objeto del tamaño de Manhattan en el espacio, visible para cualquiera con un telescopio, sería más poderoso que el Papa. Es una réplica perfecta porque el Papa al menos reclama autoridad divina. ¿Qué tipo de autoridad necesitarías para conjurar una montaña a la existencia a 4,5 unidades astronómicas de la Tierra? Pero más que refutar teorías de conspiración, el tamaño nos dice algo crucial sobre lo que este objeto puede y no puede ser. Los objetos pequeños en el espacio son comunes. Asteroides con forma de peñasco, cometas del tamaño de una casa, pasan rápidamente por la Tierra regularmente. Apenas los notamos. Pero objetos del tamaño de Manhattan, esos son raros, esos son significativos. Esos contienen enormes cantidades de masa, enormes cantidades de material, enormes cantidades de energía potencial. Y cuando un objeto tan grande muestra un comportamiento anómalo, cuando hace cosas que los objetos más pequeños no hacen, no puedes simplemente descartarlo como error de medición o ilusión óptica. Avi enfatizó durante la entrevista que cualquiera en la Tierra puede observar Tracy Atlas con equipo disponible comercialmente. Un telescopio de medio metro, algo que los astrónomos aficionados poseen, algo que puedes pedir en línea. Eso es suficiente. No necesitas el Hubble, no necesitas el Webb, no necesitas un observatorio militar clasificado. Solo tú,
un telescopio decente y un cielo nocturno despejado. El objeto es lo suficientemente brillante, sustancial, cercano como para que la ciencia ciudadana pueda verificar todo lo que dicen los profesionales. Esta democratización de la observación es crucial, porque significa que los datos no pueden ser ocultos, no pueden ser clasificados, no pueden ser controlados por alguna agencia gubernamental sombría o suprimidos por una cábala de científicos escépticos. Tracy Atlas está ahí afuera para que todos lo vean. Las observaciones son reproducibles, las anomalías son reales. Esto no es metraje borroso de luces en el cielo. Son observaciones sólidas, verificables y repetidas de algo genuinamente extraño. El brillo del objeto se correlaciona directamente con su tamaño. Cuando ves Tracy Atlas a través de un telescopio, estás viendo la luz del sol reflejada en una superficie enorme. La cantidad de luz nos dice el área de la superficie. La forma en que esa luz cambia con el tiempo nos dice sobre la rotación y la forma. Y lo que estamos viendo es un objeto que refleja la luz de manera consistente, sin las variaciones dramáticas que esperarías de algo de forma irregular. Piensa en la Luna como comparación. La Luna es esférica y, mientras orbita la Tierra, vemos diferentes fases, pero el brillo general se mantiene relativamente constante, sin importar qué lado esté de cara a nosotros. Eso es lo que hacen las esferas. Presentan una superficie constante en todas las direcciones. Ahora, piensa en algo con forma de patata o de cigarro. Mientras gira por el espacio, a veces ves el lado largo, mucha superficie, reflejo brillante. A veces ves el extremo, poca superficie, reflejo tenue. El brillo varía drásticamente. Tracy Atlas apenas varía. Se confirma un periodo de rotación de 16 horas, pero con cambios mínimos de brillo, lo que significa que es casi esférico. Y eso es extraño para algo de este tamaño. Los objetos en el espacio son golpeados por otros objetos, se fracturan, se rompen, giran caóticamente, no son limpios, no son simétricos, a menos que la gravedad sea lo suficientemente fuerte como para hacerlos esféricos. Y para objetos rocosos o helados, eso requiere ser bastante masivo, más grande de lo que debería ser Tracy Atlas. Así que tenemos una contradicción. El objeto es lo suficientemente grande como para ser fácilmente visible, para mostrar una estructura clara en su firma lumínica, para ser observado tanto por aficionados como por profesionales, pero es demasiado pequeño para formar naturalmente una esfera por redondeo gravitatorio. Sin embargo, es casi esférico. ¿Cómo? Joe preguntó directamente a Abby sobre la obtención de imágenes. ¿Tenemos imágenes reales del objeto en sí? ¿Podemos ver cómo se ve? Y Abby dijo, no tenemos una imagen resuelta. Lo que tenemos es luz reflejada, datos espectroscópicos, mediciones de brillo a lo largo del tiempo. Estamos haciendo astronomía a la antigua usanza, infiriendo la estructura de las curvas de luz. Pero mencionó algo interesante. Dijo, si hubiera habido metraje orbital de Marte, dependiendo de cuán grande sea el objeto, podríamos haber obtenido mejores imágenes. Espera, ¿metraje orbital de Marte? ¿Por qué sería relevante Marte? Porque la trayectoria de Tracy Atlas lo llevó relativamente cerca de la órbita de Marte. No lo suficientemente cerca como para impactar, pero lo suficientemente cerca como para que, si hubiéramos estado observando en el momento adecuado, con los instrumentos adecuados, podríamos haber capturado algo. Pero no estábamos observando, o, si lo estábamos, nadie ha publicado esas imágenes, lo cual es extraño porque los orbitadores de Marte toman fotos constantemente. La NASA tiene varias naves espaciales alrededor de Marte. Los europeos tienen orbitadores. Si Tracy Atlas pasó cerca de la órbita de Marte, durante una ventana observable, alguien debería tener imágenes. La ausencia de esas imágenes plantea preguntas. ¿Están clasificadas? ¿Simplemente perdimos la oportunidad? Es el objeto más pequeño de lo que pensamos y no se habría visto claramente. Y esto es pura especulación, alguien decidió que publicar imágenes de alta resolución de Tracy Atlas plantearía más preguntas de las que respondería. El tamaño también importa cuando hablamos de composición. Un objeto del tamaño de Manhattan contiene inmensas cantidades de material.
Avi mencionó que el análisis espectroscópico muestra 4% de agua en masa. 4% de Manhattan sigue siendo mucha agua, millones de toneladas, pero también es 96% de otra cosa. Roca, presumiblemente, metal, posiblemente otros compuestos, ciertamente. La pregunta es qué compuestos y en qué proporciones. Y aquí es donde entra el níquel. Avi mencionó durante la entrevista que Tracy Atlas desprenden níquel, no hierro, no la mezcla habitual de silicatos y compuestos carbonosos que ves en los cometas. Níquel, específicamente níquel. Eso es extraño. El níquel se da en el espacio. Por supuesto, los asteroides metálicos pueden tener composiciones de níquel-hierro, pero los cometas, objetos que provienen de las regiones exteriores de los sistemas solares donde predomina el hielo, no suelen desprender níquel puro. Así que, O3 y Atlas se formó en un entorno muy diferente a nuestro cinturón de Kuiper y nube de Oort, una región interestelar donde los compuestos ricos en níquel son comunes. O su composición no es natural, porque el níquel tiene algunas propiedades interesantes. Es denso, es duradero, es resistente a la corrosión, es útil para, digamos, la construcción de naves espaciales, escudos térmicos, componentes estructurales, superficies reflectantes. No estoy diciendo que Tracy Atlas sea una nave espacial. Estoy diciendo que si estuvieras diseñando una gran sonda interestelar y quisieras que resistiera el duro entorno del espacio durante potencialmente millones de años, el níquel sería un material razonable para incluir. Y si esa sonda estuviera desprendiendo partículas, ya sea por degradación o por desgasificación activa, detectarías níquel en el espectro. El tamaño de Tracy Atlas también afecta cómo pensamos sobre su trayectoria y comportamiento. Los objetos pequeños pueden ser empujados con relativa facilidad. La presión de radiación, el viento solar, las perturbaciones gravitatorias de los planetas. Estos pueden alterar significativamente la órbita de algo pequeño. Pero los objetos del tamaño de Manhattan tienen un momento considerable. Cambiar su trayectoria requiere una fuerza sustancial. Así que, cuando Tracy Atlas mostró ese comportamiento de anticola, donde el material fluía hacia el Sol durante julio y agosto, no estamos hablando de unas pocas partículas de polvo que se desvían en la dirección equivocada. Estamos hablando de desgasificación direccional medible y sostenida, de un objeto enorme que requiere energía, mucha energía. ¿De dónde viene esa energía? En los cometas normales, es el calentamiento solar. El hielo absorbe la luz del Sol, se calienta, sublima en gas, y el gas en expansión arrastra partículas de polvo. Proceso térmico simple. Pero Tracy Atlas estaba mostrando el comportamiento de anticola cuando todavía estaba relativamente lejos del Sol. Las temperaturas a 4 o más unidades astronómicas son frías. Demasiado frías para una sublimación significativa de hielo de agua, especialmente de un objeto que solo tiene un 4% de agua en masa. Entonces, ¿qué impulsaba la actividad? ¿Qué proporcionaba la energía para expulsar material con la suficiente fuerza y direccionalidad para crear una anticola observable? ¿Y por qué se detuvo en septiembre? ¿Se enfrió el objeto? Poco probable, ya que se estaba acercando al Sol, no alejándose. ¿Se quedó sin material volátil? Posible. Pero entonces, ¿por qué apareció una cola normal después? Si agotaste tus volátiles, deberías entrar en inactividad, no cambiar a un tipo diferente de actividad, a menos que la actividad sea controlada. A menos que algo en ese objeto con tamaño de Manhattan decidiera cambiar de modo operativo. Dejar de hacer esto. Empezar a hacer aquello. Cambiar de anticola a cola normal. No por el cambio de condiciones externas, sino por procesos de toma de decisiones internas. Sigo volviendo a esa palabra. Decisión. Porque todo en el comportamiento de Tracy Atlas sugiere toma de decisiones. El momento, las transiciones, las anomalías que aparecen y desaparecen. Los procesos naturales son graduales. Responden a fuerzas externas de manera predecible. Calientas un cometa, se desgasifica. Lo enfrías, se detiene. Causa y efecto simple. Pero Tracy Atlas no sigue ese patrón. Hace algo imposible. Luego se detiene.
Luego hace algo normal, pero insuficiente, como si estuviera probando o señalizando o funcionando mal. Avi no usó ninguno de estos términos en la entrevista. Es demasiado cuidadoso. Pero cuando Joe lo empujó con esa analogía del animal en el patio trasero, cuando describió haber visto una criatura con una cola saliendo de su frente y una masa 1000 veces mayor que la de un gato, el punto estaba claro. Una vez que acumulas suficientes anomalías, una vez que el objeto es lo suficientemente grande y extraño y consistentemente incorrecto, tienes que considerar que tu clasificación inicial es incorrecta. No es un gato. Puede parecer vagamente felino a distancia. Puede estar en tu patio trasero, donde suelen aparecer los gatos, pero no es un gato. Y Tracy Atlas no es un cometa. Puede parecer vagamente parecido a un cometa. Puede estar en el sistema solar interior donde suelen aparecer los cometas, pero no es un cometa. Entonces, ¿qué es? Esa es la pregunta que Avi está haciendo. Esa es la pregunta que la comunidad científica se niega a investigar seriamente. Porque hacer esa pregunta, realmente hacerla, significa considerar respuestas que incomodan a todos. Significa asignar recursos a observaciones que podrían revelar algo que cambie de paradigma. Significa arriesgar tu reputación en datos que podrían resultar mundanos, después de todo. Pero he aquí el asunto del riesgo. Cuando se trata de un objeto del tamaño de Manhattan del espacio interestelar, que muestra múltiples anomalías simultáneas durante el máximo acercamiento más significativo que veremos en nuestras vidas, el riesgo de no investigar a fondo es mucho mayor que el riesgo de parecer tonto. Porque si hay incluso una pequeña posibilidad de que Tracy Atlas sea algo más que una roca, si existe incluso la posibilidad de que estemos observando el primer acercamiento confirmado de tecnología alienígena, entonces cada telescopio en la Tierra debería estar apuntado hacia él ahora mismo. Cada instrumento que tenemos debería estar recopilando datos. Cada científico que pueda contribuir debería estar analizando. En cambio, obtenemos comunicados de prensa sobre el contenido de agua de equipos con datos deficientes. Obtenemos silencio del establishment científico. Obtenemos teorías de conspiración sobre distracciones de los archivos de Epstein. Y obtenemos a un profesor de Harvard, terco, brillante y reacio a apartar la vista, diciendo una y otra vez: esto es inusual. Necesitamos investigar. Permítanos seguir los datos. El tamaño de Tracy Atlas significa que no podemos alegar ignorancia. No podemos decir que era demasiado tenue para verlo o demasiado lejano para estudiarlo. Está aquí. Es enorme. Es observable. Y hoy, 29 de octubre, en su perihelio, está tan cerca como lo estará jamás. Cualquier dato que podamos recopilar, debemos recopilarlo ahora. Cualquier observación que sea posible, debemos hacerla ahora. Porque este misterio del tamaño de Manhattan no esperará a que superemos nuestros miedos y prejuicios. Continuará en su trayectoria de regreso a la oscuridad y nos quedaremos con datos incompletos y preguntas sin respuesta, a menos que elijamos de otra manera. A menos que decidamos que encontrar la verdad importa más que mantener ficciones cómodas. A menos que reconozcamos que a veces, solo a veces, la cosa imposible en tu patio trasero no es un gato en absoluto. Desprendiendo níquel y secretos, la huella química de lo desconocido. Hay un momento en la entrevista de Joe Rogan en el que Avi menciona, casi de pasada, que Tracy Atlas desprende níquel. Y si no prestas atención, si no entiendes las implicaciones, podrías pasarlo por alto por completo. Joe siguió adelante. La conversación continuó, pero esa única observación, esa huella química, podría ser la pieza de evidencia más incriminatoria que tenemos de que algo fundamentalmente extraño está sucediendo con este objeto. Níquel, no hierro. No la mezcla estándar de silicatos rocosos, no los compuestos orgánicos que encuentras en asteroides carbonatados primitivos. No el hielo de agua y dióxido de carbono que esperas de los cometas. Níquel, níquel elemental, apareciendo en análisis espectroscópicos a medida que el material es expulsado del objeto. Permítanme explicar por qué esto es importante. Cuando analizamos la luz de los cometas, estamos observando líneas de emisión, longitudes de onda específicas, donde los átomos y moléculas absorben o emiten fotones.
Cada elemento tiene una firma única, como una huella dactilar. Cuando la luz solar golpea un cometa y lo calienta, varios compuestos se subliman y emanan, y podemos identificarlos por sus líneas espectrales. El agua aparece claramente. Lo mismo ocurre con el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el cianógeno y varios compuestos orgánicos. Tenemos décadas de datos sobre de qué están hechos los cometas y qué liberan al aproximarse al Sol. El níquel no está en esa lista estándar. Aparece en cantidades traza. A veces existen metales en el espacio. Se incorporan a la formación del sistema solar. Se pueden encontrar cantidades diminutas de muchos elementos si buscas lo suficiente. Pero liberar níquel, emitirlo en cantidades detectables como producto primario de emisión. Ese no es el comportamiento de un cometa. Ese es el comportamiento de un asteroide. Específicamente, comportamiento de un asteroide metálico. El tipo de objeto que se formó en las regiones internas calientes de un sistema solar, donde las temperaturas eran lo suficientemente altas para que los metales se condensaran, mientras los volátiles, como el agua, eran expulsados. Así que inmediatamente tenemos una contradicción. 3C o Oumuamua se comporta como un cometa en algunos aspectos. Tiene material de coma a su alrededor. Mostró actividad de desgasificación. Desarrolló colas, normal y anti. Estas son características de cometa. Pero su composición sugiere un asteroide metálico. Y esas dos categorías no se solapan. Los cometas se forman lejos de las estrellas en regiones frías, donde predomina el hielo. Los asteroides metálicos se forman cerca de las estrellas en regiones calientes, donde predominan la roca y el metal. No se obtienen objetos que sean ambas cosas, a menos que el objeto no se haya formado de manera natural, a menos que haya sido construido. Porque si estás construyendo algo diseñado para viajar entre estrellas, definitivamente usarías metales, usarías materiales estructurales duraderos y resistentes al calor. Y el níquel se ajusta perfectamente a ese perfil. El níquel tiene algunas propiedades notables que lo hacen ideal para aplicaciones espaciales. Es denso, pero no tan pesado como algunos otros metales. Resiste la corrosión mejor que el hierro. Mantiene su resistencia en amplios rangos de temperatura. Se puede alear con otros metales para crear materiales con propiedades específicas y, de manera crucial, refleja ciertas longitudes de onda de luz con mucha eficacia, lo que importa si te preocupa la exposición a la radiación durante un largo viaje interestelar. Las naves espaciales modernas utilizan aleaciones de níquel extensivamente. La Estación Espacial Internacional tiene componentes de níquel. Los satélites usan baterías de níquel-cadmio. Los escudos térmicos incorporan níquel por sus propiedades térmicas. Si la humanidad puede reconocer la utilidad del níquel para la tecnología espacial con nuestras capacidades primitivas, imaginen lo que una civilización verdaderamente avanzada podría hacer con él. Pero seamos claros, la presencia de níquel por sí sola no prueba que 3C o Oumuamua sea artificial. Lo que lo hace significativo es el contexto. La emisión de níquel combinada con la cola anti, combinada con el bajo contenido de agua, combinada con la forma casi esférica, combinada con los cambios de comportamiento, ninguna anomalía individual es concluyente. Pero cuando las apilas juntas, cuando ves múltiples cosas imposibles en el mismo objeto, la probabilidad de que todas sean coincidencias naturales cae hacia cero. Hay otro aspecto de la emisión de níquel que Avi no elaboró durante la entrevista, pero que vale la pena considerar. ¿Cómo se libera el níquel? Con el hielo de agua, el mecanismo es sencillo. El calentamiento solar provoca la sublimación. El hielo se convierte directamente en gas. El gas se expande y arrastra partículas de polvo. Pero el níquel no se sublima a las temperaturas que estamos considerando. El punto de ebullición del níquel es de 2913 grados Celsius. Incluso en el perihelio, incluso en el acercamiento más cercano al Sol, 3I Oumuamua está lejos de estar lo suficientemente caliente como para vaporizar el níquel. Así que el níquel debe estar en forma particulada, granos diminutos, siendo expulsados por algún otro proceso. ¿Pero qué proceso? Si está incrustado en hielo y el hielo se sublima, esperarías una mezcla de materiales, no predominantemente níquel.
Si se está erosionando de la superficie por el viento solar o impactos de micrometeoritos, esperarías una liberación gradual y continua, no la emisión variable que estamos viendo. Si se está expulsando activamente, empujado hacia afuera por presión interna o procesos mecánicos, entonces volvemos a considerar sistemas artificiales. Existe una hipótesis, no mencionada en la entrevista, pero que vale la pena explorar, de que 3I Oumuamua podría ser un fragmento de un cuerpo metálico más grande que se rompió. Quizás sea un pedazo de un planeta destruido expulsado durante alguna colisión catastrófica en otro sistema solar hace millones de años. Eso explicaría la composición metálica, pero no explica la actividad. Los fragmentos muertos no desgasifican, no desarrollan colas anti, no cambian de modo de comportamiento. Simplemente se desplazan silenciosamente por el espacio, inertes y fríos. Los datos espectroscópicos de 3I Oumuamua muestran otras características interesantes más allá del níquel. Hay líneas de emisión consistentes con la producción de cianuro. El cianuro, para contextualizar, no es inusual en los cometas. Muchos cometas producen cianógeno y compuestos relacionados al calentarse, pero la relación de cianuro a agua en 3I Oumuamua está desfasada. Dado el bajo contenido de agua que confirmamos, la cantidad de cianuro que se está produciendo es mayor de lo esperado, mucho mayor. La producción de cianuro en los cometas proviene de la descomposición de moléculas orgánicas más complejas. Necesitas carbono y nitrógeno en las configuraciones correctas y necesitas suficiente energía para impulsar las reacciones químicas. Pero si solo tienes un 4% de agua en masa, ¿de dónde provienen estos orgánicos complejos? ¿De dónde es la fuente de carbono? ¿Y por qué está produciendo cianuro específicamente en lugar de otros posibles productos de descomposición? No estoy sugiriendo que 3I Oumuamua esté produciendo deliberadamente cianuro como alguna especie de arma o mecanismo de defensa. Pero sí digo que la química no tiene sentido para un objeto natural con la composición que hemos medido. Las piezas no encajan. Es como encontrar un motor de coche que funciona con agua, produce gasolina como escape y tiene una transmisión de vidrio. Cada componente individual puede existir en la naturaleza, pero la combinación es absurda. Avi mencionó durante la entrevista su experiencia con otras controversias científicas. Mencionó equipos que afirmaron detectar agua, equipos cuyas mediciones estaban equivocadas, y cómo fue atacado por señalar los fallos en sus datos. El mismo patrón se aplica al análisis de composición. Cuando los datos espectroscópicos muestran algo inesperado, algo que no encaja en la narrativa, hay una enorme presión para reinterpretarlo, para explicarlo, para encontrar alguna lectura alternativa que lo haga normal. Y tal vez eso es lo que está sucediendo con el níquel. Tal vez alguien miró esas líneas espectrales y pensó, bueno, podría ser níquel, o podría ser este otro compuesto que preferiríamos que fuera. Así que llamémoslo así. Quizás los datos han sido manipulados para ser menos alarmantes. Quizás los informes públicos que estamos viendo son versiones sanitizadas de lo que los datos brutos realmente muestran. No tengo pruebas de esto, pero dada la forma en que se desarrolló la controversia del agua, dada la resistencia institucional a reconocer las anomalías, no me sorprendería. Hay una pieza más en el rompecabezas del níquel que merece atención. Los objetos metálicos en el espacio tienen propiedades térmicas diferentes a los helados. El metal conduce el calor de manera eficiente, absorbe radiación y distribuye esa energía por su estructura. El hielo, por el contrario, es un aislante. Absorbe el calor localmente, se sublima, y el gas resultante transporta el calor. Estos diferentes comportamientos térmicos afectan cómo un objeto responde a la luz solar, cómo su temperatura cambia con la distancia al Sol, y de manera crucial, cómo irradia luz infrarroja. Tenemos observaciones infrarrojas de 3I Oumuamua. Múltiples telescopios han medido su emisión térmica, y los datos de lo que se ha publicado públicamente muestran un comportamiento térmico más consistente con un objeto sólido que con una bola de hielo esponjosa. La distribución de temperatura es más uniforme de lo que se esperaría de un cometa. La forma en que se enfría al rotar
sugiere una distribución eficiente del calor, lo que implica una buena conductividad térmica, lo que implica un contenido metálico significativo. De nuevo, ninguna medición individual prueba nada, pero los datos infrarrojos que respaldan el contenido metálico, combinados con la detección espectroscópica de emisión de níquel, combinados con todo lo demás, todo apunta en la misma dirección. Este objeto tiene componentes metálicos sustanciales y los cometas metálicos no existen en la naturaleza. Joe le preguntó a Abby en un momento dado, ¿cómo determinamos la composición? ¿Cómo sabemos de qué están hechas las cosas cuando no podemos tocarlas? Y Abby explicó la espectroscopía, cómo la luz transporta información, cómo podemos leer las firmas químicas. Pero lo que no dijo, lo que la entrevista realmente no abordó, es cuánta interpretación va en esa lectura. Las líneas espectrales pueden superponerse, las señales pueden ser ambiguas, el ruido de fondo puede contaminar las mediciones. Y cuando estás tratando con un objeto único, cuando no tienes casos de comparación, cuando estás viendo emisiones que nunca has visto antes, la interpretación se vuelve subjetiva. ¿En qué interpretación confiamos? ¿Los equipos que se apresuran a publicar detecciones de agua con datos cuestionables? ¿Los científicos del establishment que insisten en que todo debe tener una explicación convencional? ¿O la voz solitaria que dice, miren, esto es realmente extraño, necesitamos investigar con más cuidado? La emisión de níquel no va a desaparecer. Está en los datos. Múltiples observaciones independientes lo han confirmado. Esto no es un error de medición. Esto no es un artefacto instrumental. 3i Oumuamua está liberando níquel al espacio mientras viaja a través de nuestro sistema solar. Y hasta que alguien pueda proporcionar un mecanismo natural plausible para cómo un objeto del espacio interestelar, que muestra actividad tipo cometa, puede ser predominantemente metálico y arrojar activamente níquel elemental. Tenemos que considerar la posibilidad de que el objeto no sea natural en absoluto. Consideremos lo que le sucede a una nave espacial después de millones de años en el espacio. Impactos de micrometeoritos, bombardeo de rayos cósmicos, ciclos térmicos, degradación lenta de los materiales. Si 3i Oumuamua es tecnología antigua, si ha estado viajando durante eones, estaría desprendiendo partículas. Los recubrimientos protectores se erosionarían. Los componentes estructurales desarrollarían microfracturas. Y si esos componentes son a base de níquel, la espectroscopía detectaría níquel. No estoy afirmando que esto sea definitivamente lo que está sucediendo. Estoy diciendo que encaja mejor con los datos que cualquier explicación natural que haya escuchado. Y el hecho de que la comunidad científica no esté explorando seriamente esta posibilidad. El hecho de que sugerirla te etiquete como pseudocientífico o buscador de atención. Eso te dice más sobre la sociología de la ciencia que sobre la naturaleza de 3i Oumuamua. La huella química está ahí, escrita en luz, confirmada por múltiples instrumentos, reproducible y verificable. Níquel, no en cantidades traza, no como una característica espectral menor, sino como un producto de emisión significativo. Y esa huella nos está diciendo algo. Si elegimos escuchar, si tenemos el coraje de seguir las implicaciones, eso depende de nosotros. Pero los datos no se preocupan por nuestra comodidad. Al níquel no le importan nuestras teorías. Está ahí en el espectro esperando a alguien lo suficientemente valiente como para leer lo que realmente está diciendo. La esfera que no debería existir, forma, giro e imposibilidades. 16 horas. Eso es lo que tarda 3i Oumuamua en completar una rotación completa. Sabemos esto con certeza porque podemos medirlo. A medida que el objeto gira, la cantidad de luz solar que refleja cambia ligeramente, creando una variación periódica de brillo. 16 horas. Una y otra vez, consistente y medible. Pero esto es lo que debería estar sucediendo, y no está sucediendo. Ese brillo debería estar cambiando drásticamente. Debería estar oscilando de brillante a tenue y de regreso, ya que diferentes áreas de la superficie apuntan hacia la Tierra, pero apenas cambia. Abby le explicó esto a Joe usando física sencilla. Si tienes un objeto alargado, con forma de cigarro o de patata, y gira por el espacio, a veces ves el lado largo con mucha superficie reflejando luz,
y a veces ves el extremo estrecho con una superficie mínima. La diferencia de brillo entre esas dos orientaciones puede ser de factores de 2, 3, incluso 10 para objetos muy alargados. Vemos esto con asteroides todo el tiempo. La curva de luz nos dice la forma. 3i Oumuamua tiene casi ninguna variación, quizás un 10 o 15% de cambio de brillo durante su rotación de 16 horas. Esa es la firma de algo casi esférico, no perfectamente redondo. Hay ligeras irregularidades, pero lo suficientemente cerca como para que la rotación apenas afecte la luz reflejada. Y esto está profundamente y fundamentalmente mal para un objeto de este tamaño y origen. Los objetos pequeños en el espacio son irregulares. Tienen que serlo. Se forman a partir de colisiones, acreción de piezas más pequeñas, captura gravitacional de escombros. El proceso es violento y caótico. Terminas con formas irregulares y asimétricas. Mira cualquier asteroide que hayamos visitado de cerca. Eros, Itokawa, Bennu, Ryugu, todos son patatas. Formas extrañas con cráteres y rocas y zonas planas y crestas. Nada liso, nada simétrico. Los objetos más grandes pueden ser esféricos, pero solo si son lo suficientemente grandes para que su propia gravedad supere la resistencia mecánica de la roca. Este umbral se llama límite de equilibrio hidrostático. Para cuerpos rocosos, está entre 500 y 1000 kilómetros de diámetro, dependiendo de la composición. Por debajo de ese tamaño, el objeto simplemente no es lo suficientemente masivo para que la gravedad lo aplaste en una esfera. Por encima de ese tamaño, la gravedad gana, atrae todo hacia el centro y obtienes un cuerpo redondo. Es por eso que los planetas son esferas y los asteroides son patatas. 3i Oumuamua tiene entre unos pocos kilómetros y quizás 20 kilómetros de diámetro, según estimaciones de brillo y distancia. Eso no es ni de lejos lo suficientemente grande como para alcanzar el equilibrio hidrostático si está hecho de roca o hielo. Debería tener forma de patata. Debería mostrar variaciones masivas de brillo al rotar, pero no lo hace. Así que, o nuestra estimación de tamaño es incorrecta, y en realidad es mucho más grande de lo que pensamos, lo que requeriría que fuera mucho más oscuro que cualquier objeto conocido del sistema solar, o no está unido solo por la gravedad. Algo más está manteniendo su forma, algo estructural, algo diseñado. Durante la entrevista, Joe preguntó si podíamos determinar la forma a partir de imágenes y Abby dijo, no tenemos imágenes resueltas. Estamos infiriendo la forma de la curva de luz. Pero también mencionó que el periodo de rotación se confirma en 16 horas, lo que significa que hemos estado observando este objeto girar durante meses, recopilando datos a través de múltiples ventanas de observación, y la historia sigue siendo la misma. Variaciones mínimas, forma casi esférica. Existe un concepto en el diseño de naves espaciales llamado integridad estructural. Si estás construyendo algo destinado a sobrevivir al espacio interestelar, destinado a soportar estrés térmico e impactos y millones de años de exposición a la radiación, no solo tiras materiales y esperas lo mejor. Diseñas una estructura. Creas un marco que distribuye el estrés, mantiene la forma, protege los componentes internos. Y la estructura más eficiente para distribuir el estrés en todas las direcciones es una esfera. Cúpulas geodésicas, rodamientos de bolas, vasos de presión, tanques de combustible esféricos. Arquitectos e ingenieros en la Tierra descubrieron esto hace mucho tiempo. Las esferas son fuertes, tienen el área de superficie mínima para un volumen dado, lo que minimiza el uso de material. No tienen concentraciones de estrés en esquinas o bordes. Responden a la presión externa de manera uniforme. Si estuvieras diseñando una sonda para cruzar el espacio interestelar, una esfera, o casi esfera, sería una opción lógica. Pero los objetos naturales no siguen principios de ingeniería. Los objetos naturales siguen las reglas caóticas y desordenadas de colisiones e interacciones gravitacionales y acumulación aleatoria. No están optimizados, no son eficientes. Son la forma que resulta de su proceso de formación y evolución posterior. Y esa forma nunca es una esfera nítida y simétrica, a menos que la gravedad la obligue a hacerlo. 3i Oumuamua nos presenta una imposibilidad. Es demasiado pequeño para ser esférico naturalmente.
Sin embargo, es esférico. Gira por el espacio con un periodo de rotación medido. Sin embargo, su brillo apenas cambia. Los datos son claros, las observaciones son repetibles, y la conclusión es ineludible. Este objeto mantiene su forma mediante algo más que procesos naturales. Hay otro aspecto de la rotación que merece escrutinio. 16 horas es una rotación relativamente lenta para un objeto de este tamaño, que llega del espacio interestelar. Los cuerpos pequeños tienden a girar más rápido, porque han estado girando durante millones o miles de millones de años, acumulando momento angular de innumerables impactos diminutos. Pero 16 horas sugiere que el objeto es más masivo de lo que pensamos, lo que nos lleva de nuevo al problema del tamaño. O algo ha estado controlando su velocidad de giro. Una velocidad de rotación controlada deliberadamente tiene sentido si estás tratando de simular la gravedad para ocupantes biológicos. 16 horas no es lo suficientemente rápido para una gravedad artificial cómoda, a través de la fuerza centrífuga, pero está en el rango. O tal vez la rotación sirve para algún otro propósito. Gestión térmica, quizás, para evitar que un lado se caliente demasiado mientras el otro se congela. Distribución de la generación de energía si tienes colectores solares en la superficie. Mantenimiento de la actitud y la estabilidad durante un largo viaje. Estoy especulando ahora, extrapolando más allá de lo que los datos muestran estrictamente. Pero los datos en sí mismos, la rotación de 16 horas, con una variación de brillo mínima, eso no es especulación, es medición, y no encaja en ningún escenario de formación natural que entendamos. Avi hizo una comparación interesante durante la entrevista. Habló de Rendezvous with Rama, de Arthur C. Clarke, una novela de ciencia ficción sobre una nave espacial alienígena cilíndrica que entra en el sistema solar. La nave espacial, en esa historia, tiene decenas de kilómetros de largo. Gira para crear gravedad artificial y atraviesa el sistema solar sin detenerse, sin comunicarse. Solo una breve visita antes de continuar hacia la oscuridad. Los paralelismos con 3i Oumuamua son obvios. Objeto grande del espacio interestelar. Forma inusual, rotación controlada, paso breve por nuestro vecindario. Clarke escribió ese libro en 1973, hace más de 50 años, y de alguna manera imaginó casi exactamente lo que ahora estamos observando. ¿Fue profético, afortunado, o extrapoló de principios básicos, reconociendo que si una tecnología alienígena nos visitara alguna vez, se vería extraña pero no aleatoria, diseñada pero no familiar? Siguiendo la lógica de ingeniería, podríamos entenderla incluso si no pudiéramos replicarla. La diferencia entre el cilindro de Clarke y la esfera de 3i Oumuamua podría no ser significativa. Ambas formas ofrecen ventajas estructurales. Ambas parecerían anómalas en comparación con objetos naturales. Y ambas girarían, porque la rotación resuelve múltiples problemas para el vuelo espacial de larga duración. Estabilidad, gestión térmica, posiblemente gravedad artificial, la geometría específica, importa menos que el hecho de que exista geometría, que el objeto tenga una forma definida y mantenida, en lugar de la irregularidad aleatoria de los asteroides. Joe presionó a Avi sobre si esto podría seguir siendo natural, si nos estamos perdiendo alguna explicación obvia. Y Avi seguía volviendo al mismo punto. Necesitamos averiguar por qué es tan inusual, no asumir que es natural y trabajar hacia atrás. No descartar las anomalías porque son incómodas. Investigar realmente tratar de entender lo que estamos viendo. Pero investigar la forma rigurosamente requiere mejores datos de los que tenemos actualmente. Necesitamos imágenes resueltas. Necesitamos ver realmente el objeto, no solo inferir sus propiedades de las variaciones de brillo. Y eso exige o tener suerte con activos orbitales marcianos, que pueden o no haber capturado algo útil, o esperar al próximo visitante interestelar, y estar preparados con los instrumentos adecuados en los lugares correctos en el momento oportuno. Hoy, en perihelio, 3i Atlas se encuentra en su punto más brillante y cercano. Si alguna vez vamos a obtener imágenes decentes, sería ahora. Pero, hasta donde sé, no se organizaron campañas de observación especiales.
Ninguna agencia espacial reposicionó activos para maximizar la recolección de datos. El objeto simplemente está de paso, sin ser monitoreado más allá de las observaciones rutinarias, y dependemos de los astrónomos aficionados y los telescopios universitarios que casualmente apuntan en la dirección correcta. Esto es negligencia, pura y simple. Tenemos un objeto potencialmente disruptivo que está haciendo su aproximación más cercana, mostrando múltiples anomalías, incluyendo características de forma imposibles, y la respuesta del establishment científico es un encogimiento de hombros colectivo. Se escribirán algunos artículos, se analizarán algunos datos eventualmente, pero ningún esfuerzo coordinado, ningún proyecto Manhattan para la investigación de objetos interestelares, ningún reconocimiento de que podríamos estar ante la observación astronómica más importante de la historia humana. La forma casi esférica de Tracy Atlas no es sutil, no es un caso límite donde se pueda argumentar a favor de procesos naturales con suficientes suposiciones. Es flagrante. La curva de luz está mal. Se mide el periodo de rotación. La variación de brillo es mínima. Estos son hechos, no interpretaciones. Y los hechos que contradicen nuestra comprensión de cómo se comportan los objetos naturales deberían generar una intensa curiosidad, no una racionalización defensiva. Hay un principio en la ciencia llamado la navaja de Occam. Cuando tienes múltiples explicaciones para algo, elige la más simple. Pero simple no significa más cómodo. Significa la explicación que requiere la menor cantidad de suposiciones adicionales. La explicación de cometa natural para Tracy Atlas requiere asumir múltiples coincidencias extremadamente improbables. Composición inusual, comportamiento térmico extraño, desgasificación anómala, forma perfecta a pesar de masa insuficiente. Cada suposición individualmente es posible pero improbable. Juntas se vuelven absurdas. La explicación de objeto artificial requiere solo una suposición, que las civilizaciones tecnológicas existen en otros lugares y a veces envían sondas a otros sistemas estelares. Lo sabemos porque somos una. Sabemos que las sondas interestelares son posibles porque las hemos diseñado. Voyager es el ejemplo obvio. Así que la explicación artificial requiere asumir algo que sabemos que es posible, que haya sucedido en un lugar distinto a la Tierra. Eso es más simple. Esos son menos suposiciones. Esa es la navaja de Occam, aplicada correctamente. Pero la gente no quiere simple, quieren seguro. Quieren explicaciones que no desafíen su visión del mundo. Quieren creer que estamos solos, o al menos, que si no estamos solos, los extraterrestres tienen la cortesía de mantenerse lejos y no aparecer en nuestros telescopios, haciendo cosas imposibles. La esfera que no debería existir amenaza esa comodidad. Nos obliga a confrontar posibilidades que preferiríamos ignorar. 16 horas de rotación, variación mínima de brillo, forma casi perfectamente esférica. Estos son los hechos escritos en luz, medidos por instrumentos, confirmados por múltiples observadores. Y estos hechos nos dicen que Tracy Atlas no es lo que queremos que sea. No es un trozo tranquilizador de hielo y roca que sigue leyes predecibles. Es algo más, algo que mantiene su forma por diseño en lugar de por gravedad, algo que rota con propósito en lugar de dar tumbos caóticos. La esfera existe, la reconozcamos o no. La pregunta es si tendremos el coraje de admitir lo que esa esfera implica. La apuesta de Pascal se encuentra con los eventos de Cisne Negro, el enfoque de las agencias de inteligencia, bla. Pascal no estaba pensando en naves espaciales alienígenas cuando formuló su famosa apuesta en el siglo XVII. Estaba pensando en Dios, en la fe, en cómo tomar decisiones racionales ante la incertidumbre. Pero la lógica que desarrolló, el marco matemático que creó para sopesar consecuencias infinitas contra probabilidades finitas, esa lógica se aplica perfectamente a Tracy Atlas. Y Abby lo sabe. Durante la entrevista, Abby guió a Joe a través del razonamiento con precisión. Dijo, mira, podrías pensar que la probabilidad de que Dios exista es pequeña, pero las implicaciones, si Dios existe, esas implicaciones son infinitas. Salvación eterna o condenación, recompensa infinita o castigo infinito. Así que incluso si la probabilidad es minúscula, incluso si estás 99% seguro de que Dios no existe,
Esa posibilidad del 1% multiplicada por consecuencias infinitas significa que debes tomarla en serio. Debes actuar como si pudiera ser verdad. Ahora reemplaza a Dios con tecnología alienígena. La probabilidad podría ser pequeña. La mayoría de los científicos dirían que es muy pequeña. Argumentarían que la gran mayoría de los objetos interestelares son naturales, que las anomalías pueden explicarse mediante procesos exóticos pero naturales, que deberíamos optar por explicaciones convencionales hasta que se nos obligue absolutamente a considerar alternativas. Bien, digamos que la probabilidad de que 3C Atlas sea artificial es solo del 1%, o incluso una décima parte del 1%. ¿Significa eso que debemos ignorarlo? No, porque las implicaciones no son infinitas, pero son transformadoras de civilización. Si 3C Atlas es tecnología alienígena, todo cambia. Nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo, nuestra trayectoria tecnológica, nuestras estructuras sociales, nuestra economía, nuestra política, todo. Los mercados se desplomarían y se reconstruirían de la noche a la mañana. Los gobiernos se enfrentarían a crisis de legitimidad. Las instituciones religiosas necesitarían reestructurar toda su cosmología. Los paradigmas científicos colapsarían y surgirían otros nuevos. La historia humana cambiaría fundamentalmente de maneras que ni siquiera podemos predecir. Eso es lo que Avi quiere decir cuando habla de la apuesta de Pascal para la tecnología alienígena. Las apuestas son tan altas que incluso los escenarios de probabilidad extremadamente baja exigen una investigación seria. Esto no es especulación salvaje, es análisis de riesgos básico. Las agencias de inteligencia entienden esto instintivamente. No se ignoran amenazas de baja probabilidad y alto impacto solo porque parecen improbables. Se investiga, se prepara, se trata con la seriedad que sus posibles consecuencias demandan. Y luego Avi mencionó el 7 de octubre, el fallo de inteligencia israelí. El ataque de Hamas que tomó a todos por sorpresa a pesar de las señales de advertencia. No lo mencionó casualmente, es israelí, conoce a personas afectadas por esa catástrofe y comprende exactamente cómo ocurren los fallos de inteligencia. ¿Tienes una teoría? La teoría dice que nada sucederá. Llegan datos que sugieren que quizás algo sucederá, pero los datos contradicen la teoría. Y las teorías son cómodas. Las teorías nos dan certeza. Así que descartamos los datos, los explicamos, encontramos razones para dudar de ellos, y entonces ocurre el evento de baja probabilidad y la gente muere. El establishment científico tiene una teoría sobre los objetos interestelares. Son rocas, son cometas, son naturales. Esta teoría es cómoda, encaja con nuestra comprensión actual, no requiere repensar supuestos fundamentales, pero siguen llegando datos que contradicen la teoría. Un Muamua, acelerando sin desgasificación visible. 3C Atlas, con su anticola, sus emisiones de níquel, su forma esférica, sus transiciones de comportamiento. Anomalía tras anomalía, cada una explicada individualmente. El patrón nunca reconocido colectivamente. Así es exactamente como ocurren los fallos de inteligencia. Y Avi está diciendo, mira, las consecuencias de estar equivocados aquí, de descartar anomalías porque amenazan nuestra cómoda teoría, esas consecuencias son enormes. No podemos permitirnos cometer el error del 7 de octubre con 3C Atlas. No podemos permitir que las preferencias teóricas anulen la observación empírica. Porque si nos equivocamos, si descartamos esto y resulta ser la primera detección confirmada de tecnología alienígena, habremos desperdiciado la oportunidad científica más importante en la historia humana. Joe lo entendió de inmediato. Se resistió con la pregunta obvia. ¿Podría esto seguir siendo natural? Y la respuesta de Avi fue perfecta. Sí, podría ser. Necesitamos averiguar por qué es tan inusual. No afirmar que debe ser natural y trabajar hacia atrás. No descartar la posibilidad de un origen artificial. Investigar realmente. Tratar esto como el escenario de alto riesgo que es. Aplicar el pensamiento de agencias de inteligencia a la observación astronómica. Hay un término en análisis de riesgos llamado eventos de cisne negro. Nassim Taleb lo popularizó, aunque el concepto es más antiguo. Un cisne negro es algo que parece imposible hasta que sucede.
Antes de que los europeos descubrieran Australia, todos los cisnes eran blancos. Cada cisne jamás observado, cada cisne en el registro histórico era blanco. La teoría era sólida. Los cisnes son blancos. Luego, los exploradores encontraron cisnes negros en Australia, y la teoría colapsó. Lo imposible resultó ser real. Pero aquí está la idea clave sobre los cisnes negros. Puedes prepararte para ellos incluso si no puedes predecirlos específicamente. Puedes construir sistemas lo suficientemente robustos para sobrevivir a choques inesperados. Puedes evitar la excesiva confianza en tus modelos. Puedes mantener la flexibilidad y la apertura a datos anómalos. Y puedes reconocer que el hecho de que algo nunca haya sucedido antes no significa que no pueda suceder. Nunca hemos confirmado tecnología alienígena. Cada señal anómala, cada observación extraña, cada informe de OVNI eventualmente se resolvió en algo natural o hecho por el hombre, o simple mala identificación. El registro histórico es claro. Los extraterrestres no han visitado. Las sondas alienígenas no han entrado en nuestro sistema solar. Este es el argumento del cisne blanco. Solo hemos visto cisnes blancos, por lo tanto, los cisnes son blancos. Por lo tanto, esta cosa en nuestro sistema solar debe ser un cisne blanco, incluso si parece negro. Pero Australia existe. Los cisnes negros existen. Y el universo es mucho más grande y antiguo que Australia. La galaxia de la Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas. La mayoría se formó miles de millones de años antes que nuestro Sol. Miles de millones de planetas potencialmente habitables han existido mucho más tiempo que la Tierra. La inteligencia surgió aquí de la química. La misma química existe en todas partes. La misma física se aplica en todas partes. Por lo tanto, la probabilidad de que seamos la primera y única civilización tecnológica es infinitesimalmente pequeña, lo que significa que los cisnes negros no son solo posibles, son inevitables. En algún lugar, en algún momento, un observador humano apuntará un telescopio a algo del espacio interestelar y se dará cuenta de que está mirando tecnología.